Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que nos roba el sueño y nos acelera el pulso del romance. Y no solo el romance edulcorado que vemos en pantalla, sino esos romances que se cuecen a fuego lento, esos chismes que nos hacen palpitar el corazón con curiosidad, y esos miedos persistentes que nos hacen cuestionar si el amor verdadero, ese que vemos en las series, realmente puede trascender al mundo real, especialmente en el a menudo implacable mundo del espectáculo. Hoy nuestro foco principal será Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha conquistado nuestros corazones, primero como Eda y Serkan en Sen Kalkapm y después con la esperanza de que su química traspasara la pantalla. Vamos a explorar, apoyándonos en algunas de las series turcas más icónicas y comentadas, esos romances que nos hacen suspirar, esos secretos celosamente guardados detrás de las cámaras y, por supuesto, esos temores que nos asaltan al imaginar un posible fracaso amoroso, una desilusión que a menudo se siente amplificada cuando se vive a través de la vida pública de nuestros ídolos. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios del amor, los negocios y las expectativas en la pantalla chica. Pero antes de lanzarnos de lleno a la controversia, y como siempre, los invito cordialmente a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos llenos de análisis y chismes jugosos. Y si el contenido les gusta, no olviden dejar un like bien grande y, lo más importante, déjenme sus comentarios. Me fascina leer sus opiniones, sus teorías y sus experiencias con las series turcas. Son la chispa que enciende este canal. Ahora sí, vamos a lo que vinimos, a desmenuzar este drama. En este vídeo profundizaremos en la dinámica que existió, o que creemos que existió, entre Hande y Kerem, analizando el impacto que tuvo en la serie que los unió, y cómo ese impacto se compara, o se aleja, de lo que hemos visto en otras producciones turcas donde el romance es el eje central. Antes de adentrarnos en el romance en la vida real, o al menos, en lo que los medios y los fans han construido alrededor de él, definamos los ingredientes clave que hacen que un romance en una serie turca sea tan hipnótico y adictivo para nosotros. En primer lugar, debemos hablar obligatoriamente de Sen Kalkapm la serie que catapultó a Hande y Kerem al Olimpo del estrellato internacional y que, para muchos, cimentó su estatus como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Como ya saben, esta serie se inscribe dentro del género de la comedia romántica, con todos los tropos y clichés que eso implica. Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, una joven florista vibrante y con una beca universitaria truncada, mientras que Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo, y con una personalidad aparentemente gélida y controladora. La premisa de la serie, aunque familiar, resultó ser un éxito rotundo. Eda se ve forzada a fingir ser la prometida de Serkan durante un periodo de 2 meses para poder recuperar la beca que tanto anhela y que, según ella, Serkan le arrebató. Lo que comienza como un contrato lleno de cláusulas y estipulaciones, pronto se transforma en algo mucho más complejo, profundo y, por supuesto, real. ¿Por qué Sen Kalkapm es tan relevante para nuestro análisis? Porque la química entre Hande y Kerem era, sencillamente, palpable desde el primer episodio. La tensión, esas miradas que parecían durar una eternidad, las bromas cómplices que se colaban entre los diálogos, todo en su interacción parecía sugerir que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. De hecho, una gran parte de la base de fans de la serie está convencida de que la naturalidad y la autenticidad con la que interpretaban a sus personajes era un reflejo de una conexión especial que ya existía fuera de las cámaras. La serie explotó hábilmente el conocido arquetipo de enemies to lovers, pero lo hizo con un enfoque fresco y actual, aprovechando al máximo la chispa innegable entre los protagonistas. Y por supuesto el hecho de que los rumores de un romance real entre Hande y Kerem fueran constantes y cada vez más intensos, contribuyó significativamente al aumento de la popularidad de la serie. Es crucial recordar que Sen Kalkapm fue vendida a más de 80 países, convirtiéndose en un fenómeno global y en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Y gran parte de ese triunfo se debe, sin duda, a la magia que Hande y Kerem lograron transmitir en pantalla. Esa magia que trascendía el guión y que hacía que los espectadores se sintieran parte de su historia de amor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa magia no está presente? ¿O cuando el romance en una serie no se siente tan genuino o convincente?
Para intentar responder a esta pregunta vamos a echar un vistazo a otra serie turca que también gozó de bastante popularidad, aunque por razones distintas, ***, Ask 101 ***. Esta serie, disponible en la plataforma de streaming Netflix, pertenece al género del drama adolescente con toques de comedia romántica. En Ask 101 nos encontramos con un grupo de estudiantes considerados problemáticos que luchan por evitar la expulsión del instituto. Para lograrlo idean un plan para emparejar a su profesora favorita, la única que cree en ellos, con el entrenador de baloncesto del colegio. A medida que llevan a cabo este plan, estos jóvenes descubren el amor, la amistad, el valor de la lealtad y la importancia de luchar por aquello en lo que creen. El elenco principal de Ask 101 está conformado por talentosos actores como Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paal e İpek Failaizyazk. Si bien la serie fue bastante exitosa y abordó temas socialmente relevantes como el bullying, la salud mental y la aceptación de la diversidad, la química entre las parejas no alcanzó el mismo nivel de impacto que la de Hande y Kerem en Sen Kalkam. Es importante aclarar que esto no implica que los actores de Ask 101 no fueran competentes o talentosos, simplemente no se logró crear esa conexión especial, ese algo intangible, que hace que un romance en la pantalla sea completamente creíble y emocionalmente resonante para el público. En Ask 101 el enfoque narrativo estaba más centrado en la trama general, en el desarrollo individual de los personajes y en la exploración de sus problemáticas personales, que en el romance como motor principal de la historia. Y aunque las relaciones amorosas eran un componente importante de la serie, no eran el elemento central que impulsaba la trama hacia adelante. Ahora, vamos a dar un giro y analizar una serie que generó un gran debate en torno al romance, tanto dentro como fuera de la pantalla, ***, Erkencikus ***. Esta serie, también perteneciente al género de la comedia romántica, tiene como protagonistas a Demet Özdemir y Can Yaman, dos figuras muy populares en Turquía y en el extranjero. La trama de Erkencikus se centra en Sanem, una joven soñadora y de espíritu libre que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado por su familia. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero, apasionado por la fotografía y con una mentalidad mucho más moderna que la de su entorno familiar. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve constantemente amenazada por secretos, intrigas, malentendidos y las maquinaciones de personajes secundarios. Erkencikus fue un éxito rotundo tanto en Turquía como en numerosos países, gracias en gran medida a la química explosiva y a la energía palpable entre Demet Özdemir y Can Yaman. Al igual que ocurrió con Hande y Kerem, los rumores sobre un posible romance real entre los protagonistas no tardaron en inundar los medios y las redes sociales. Y aunque ambos actores negaron repetidamente cualquier tipo de relación sentimental, los fans se mantuvieron firmes en su creencia de que existía algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Sin embargo, a diferencia de la situación de Hande y Kerem, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fuera de la pantalla parece haber sido bastante tensa y conflictiva. De hecho, se rumorea que no se dirigen la palabra desde que finalizó la emisión de la serie. Esta situación ha generado una gran controversia entre los fans, quienes se preguntan si su tensa relación personal afectó de alguna manera la calidad de su trabajo en pantalla y la verosimilitud de su romance. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿es posible fingir el amor? ¿O la química genuina entre los actores es un ingrediente indispensable para que un romance en la pantalla sea creíble y cautivador? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y matizada. Hay actores que tienen la capacidad de crear una conexión convincente con sus compañeros de reparto, incluso si no existe ningún sentimiento romántico real entre ellos. Pero sin duda, cuando hay una atracción genuina, una chispa real, esa magia se transmite a través de la pantalla y hace que la experiencia sea mucho más rica y gratificante para el espectador. Ahora volvamos al punto de partida, a Hande y Kerem. Después de la conclusión de Sen Kalkam, ambos actores han seguido caminos profesionales separados. Hande ha protagonizado otras series como Bambaska Biri, donde interpreta a una fiscal con un oscuro y complejo secreto que la atormenta. Kerem, por su parte, ha participado en proyectos de carácter internacional, como la película Eflatun. Pero la pregunta que persiste en la mente de todos los que seguimos sus carreras es: ¿siguen juntos? Los rumores sobre su relación sentimental han ido y venido a lo largo de los años. Algunos aseguran que rompieron en buenos términos y que mantienen una relación de amistad cordial,
otros insisten en que siguen siendo amigos cercanos, mientras que los más optimistas mantienen viva la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. La realidad es que Ande y Kerem siempre han sido muy reservados con respecto a su vida personal. Nunca han confirmado ni negado oficialmente su relación, lo que ha contribuido a alimentar aún más la especulación y la curiosidad del público. Y es que en el competitivo mundo del espectáculo, mantener cierto grado de misterio puede ser una estrategia efectiva para generar interés y expectación en torno a tu figura pública. Pero, ¿por qué algunas parejas de la pantalla deciden mantener su romance en secreto? Hay varias razones que podrían explicar esta decisión. En primer lugar, el temor a un fracaso amoroso que se haga público. Una relación que se desarrolla bajo el escrutinio constante de los medios y del público conlleva una enorme presión, lo que puede afectar negativamente a la dinámica de la pareja. En segundo lugar, la preocupación por la imagen pública y el impacto que la relación podría tener en sus respectivas carreras. Algunos actores prefieren mantener separada su vida personal de su vida profesional para evitar que su relación sentimental opaque sus logros profesionales. Y en tercer lugar, la simple necesidad de proteger su privacidad y de mantener un espacio íntimo alejado de la mirada invasiva de los medios y de los fans. Todos tenemos derecho a la privacidad, y las celebridades no son una excepción a esta regla. Independientemente de las razones que hayan motivado su decisión, lo cierto es que el romance entre Hande y Kerem sigue siendo un tema recurrente entre los fans de las series turcas. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos encanta creer en los cuentos de hadas. Nos gusta pensar que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a tu alma gemela, y que, a veces, la magia que vemos en la pantalla puede trascender la barrera de la ficción y convertirse en una realidad tangible. Y hablando de magia, no podemos terminar este análisis sin mencionar otra serie turca que ha cautivado a audiencias de todo el mundo por su intensidad emocional y su trama conmovedora, **Karasevda**. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico, cuenta con las actuaciones estelares de Burak Özçivit y Neslihan Atagul como protagonistas. Karasevda narra la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven proveniente de una familia humilde y trabajadora, y Nihan, una chica perteneciente a una familia adinerada y con un estatus social privilegiado. A pesar de sus marcadas diferencias sociales y culturales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente y construyen una relación intensa y apasionada. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por las ambiciones de otros personajes y por un oscuro secreto que amenaza con separarlos para siempre. Esta serie, a diferencia de las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente, explora el lado más oscuro y trágico del amor. Muestra cómo el destino, las decisiones de otros y las circunstancias externas pueden destruir una relación, incluso cuando el amor entre dos personas es genuino y profundo. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul era innegable, y su interpretación de Kemal y Nihan fue, en mi opinión, simplemente magistral. Lograron transmitir la pasión, el dolor, la desesperación y la frustración de una pareja condenada al fracaso. Y al igual que ocurrió con las otras parejas que hemos analizado en este vídeo, los rumores de un posible romance real entre ellos no tardaron en surgir. Sin embargo, en este caso, la situación era aún más compleja, ya que Neslihan Atagul estaba casada con otro actor, Kadir Doğulu. Karasevda nos enseña que el amor por sí solo no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. A veces las fuerzas externas son demasiado poderosas y no hay nada que podamos hacer para evitar la tragedia. Y es precisamente esa crudeza, esa honestidad y esa falta de complacencia lo que convierte a Karasevda en una serie tan impactante, memorable y resonante para el público. En conclusión, las series turcas nos brindan un amplio abanico de historias de amor, que van desde las comedias románticas ligeras y llenas de humor hasta los dramas trágicos y desgarradores que nos hacen cuestionar nuestra propia visión del amor. Y todas estas historias, a su manera, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del amor, la importancia de la conexión humana y los desafíos que enfrentamos al tratar de encontrar la felicidad y la plenitud en nuestras relaciones. Y en medio de todo este torbellino de emociones, la pregunta persiste: ¿qué es real y qué es simplemente una actuación? ¿Hasta dónde llega la química entre los actores y dónde comienza la mera ficción? Bueno, hemos llegado al final de este extenso y jugoso vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el romance en las series turcas y, en particular, sobre la dinámica que existió, o que creemos que existió, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Recuerden que todo lo que hemos comentado a lo largo de este vídeo son solo rumores, especulaciones y teorías que circulan en el mundo del entretenimiento. La verdad sobre su relación, la verdadera historia detrás de las cámaras, solo la conocen ellos dos. Pero al final del día, lo que realmente importa es que sigamos disfrutando de estas series que nos hacen soñar, reír, llorar y conectar con nuestras propias emociones. Y que sigamos creyendo en el poder del amor, tanto en la pantalla como en la vida real. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden dejarme sus comentarios con sus opiniones sobre las series que hemos analizado. ¿Cuál es su pareja favorita de la televisión turca? ¿Creen que Hande y Kerem siguen manteniendo una relación cercana? Quiero saberlo todo. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor, felicidad y muchas series turcas para disfrutar.